¿Listo? Entonces, el tema se llama funciones reales en una variable. Y lo que queremos ver es su álgebra, los tipos de funciones que hay y las formas en que se representan. Para eso necesitamos unas definiciones preliminares para empezar a definir qué es una función. Entonces, la primera definición es un fenómeno. ¿Qué es un fenómeno para ustedes? ¿Qué dicen? ¿Alguien me puede decir qué es un fenómeno? Un fenómeno físico sería realmente, ¿no? Un fenómeno físico. Puede ser, ¿no? Un cambio de algún tipo de elemento. A ver, lo vamos a definir así. Algo que ocurre de lo que nos podemos percatar. Algo que ocurre de lo que nos podemos percatar. Sí, puede ser, está bien. A ver, ¿cómo lo defino yo? Se entenderá por fenómeno aquellos cambios observables y posibles de ser medidos, que en un cuerpo, materia o sustancia se experimenta. Eso es un fenómeno, ¿ya? O sea, es algo de lo que nos podemos percatar, ¿sí? Algo. Pero ese algo que nos podemos percatar tiene que tener la posibilidad de que lo podamos medir, ¿de acuerdo? Y entonces a eso va la segunda definición, que es un modelo matemático o una modelación matemática. Porque esa es la idea del ingeniero, ¿no? Tiene que formular modelos matemáticos en todo lo que hace. ¿Qué es un modelo matemático? Lo definiremos directamente. Se entiende como aquel intento de describir alguna parte de la realidad a través de expresiones matemáticas. Pues un modelo matemático es una ecuación que puede ser una ecuación algebraica, una ecuación diferencial, una ecuación integral, una ecuación de todo tipo, pero que pueda describir, veremos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en la clase de geometría se puede ver, dice, que la figura geométrica eran modelos abstractos de la forma de los objetos de la realidad. Entonces, ese rectángulo, matemáticamente, que puede ser una puerta que es un rectángulo, o un terreno de siembra, o un terreno donde se va a construir una casa, modelar acudiendo a el área del rectángulo o el perímetro del rectángulo es 2 veces A más B, el lado A más el lado B. ¿Está bien? Entonces, eso es la modelación matemática, ¿no? La modelación matemática es tomar algo observable de la naturaleza, como por ejemplo una puerta o el terreno donde se va a construir o se va a sembrar algo y expresar alguna característica de ese objeto mediante ecuaciones matemáticas. Estamos expresando dos características de ese objeto abstracto que se llama rectángulo, ¿no? Estamos expresando su área o su perímetro en función de sus lados. Entonces, para eso sirve lo que son las funciones, ¿no? Las funciones se utilizan en todas partes, en cualquier parte de la vida cotidiana, ¿no? Y me sirve para manipular matemáticamente algunas cuestiones observables que tenemos en la naturaleza. Entrando para la definición de función, veremos lo que es una constante. Una constante, ¿cómo se define? Una constante es permanece invariable o inalterable a través de los cálculos matemáticos que se realicen, ¿no? Eso es una constante. Las constantes pueden ser de dos tipos, las constantes absolutas o las constantes arbitrarias que se llaman también parámetros, ¿ya? Los parámetros son constantes que varían, que cambian, que nosotros podemos asignar. En cambio, las constantes absolutas son numéricas. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, los lados del rectángulo son constantes absolutas. No van a variar. Siempre van a ser las que han sido otorgadas desde un primer momento.
Otro concepto que necesitamos saber es el concepto de variable, ¿no? ¿Qué es una variable? Una variable es una propiedad o un atributo que puede ser elemento de un conjunto. Entonces, es un objeto matemático, le llamamos. Diferente, dependiendo en el contexto que se esté trabajando. Tenemos un ejemplo, ¿no? Puede ser estado civil de una persona. Toma valores, elementos. Persona puede ser soltera, puede ser casada, puede ser viuda o puede ser divorciada. Entonces, esa es la variable. La variable sería todo esto, ¿no? El estado civil de una persona. Esa es la variable. Y esa variable toma diferentes valores, que serían el valor de ser soltero, de ser casado, de ser viudo o de ser tomar todavía otros valores. ¿De acuerdo? Así se va a entender. De la variable se desprende lo que es un par ordenado. ¿Qué será un par ordenado? Un par ordenado es otro objeto matemático que consiste de un par de elementos que representan un determinado orden. O sea, un par ordenado AB no es lo mismo que un par ordenado BA. Es otro par ordenado, es distinto. El par ordenado AB es distinto del par ordenado BA. Eso es, ¿ya? Un par ordenado es una pareja de números. En otra forma de definir el par ordenado es el par ordenado, no, al revés definiremos, ¿no? El espacio R2 se define como el conjunto de pares ordenados, ¿no? El plano, donde nosotros trabajamos en una primera instancia, bueno, en este nivel, el plano coordenado, que es un conjunto de pares ordenados. Eso va a ser. Entonces, R2 es un conjunto de pares ordenados. Otra forma de definir un par ordenado es un par ordenado AB, es un conjunto que consta de dos elementos, cualesquiera con un orden definido. Eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Un par ordenado es una pareja de números que tienen un orden definido. ¿De acuerdo? Y entonces a lo que les decía, definimos el producto cartesiano. Eso es. Como les he dicho, el plano es un conjunto de pares ordenados. Cada uno de estos puntos representa un par ordenado, ¿no? Este punto, por ejemplo, veremos si funciona esto. Este punto, por ejemplo, no funciona esto aquí. Este punto es el par ordenado A1, B1. Este otro punto es el par ordenado A2, B1. Y todo ese conjunto es el espacio R2, ¿no? Entonces, ¿cómo se define el producto cartesiano? Dados los dos conjuntos cualesquiera distinto de vacío, dice. Es decir, A y B tienen que ser dos conjuntos que no son vacíos. El producto cartesiano o conjunto producto A por B, de A por B, se define como el conjunto de todos los pares ordenados. Es otra forma de definir también, ¿no? De definir este mismo espacio R2. El espacio R2, ¿qué es? Es el conjunto producto. Es el producto cartesiano. Eso es R2. ¿De acuerdo? O se puede definir de la otra forma también. R2, ¿qué es? Es el conjunto de todos los de infinitos pares. O R2 es el conjunto denominado o llamado también producto cartesiano. Ok, todas estas definiciones que hemos visto ahorita, desde aquí fundamentalmente, variable, par ordenado y producto cartesiano, nos sirven para definir lo que es una relación. ¿Qué es una relación? Dados dos conjuntos A y B, no vacíos, ¿sí? Una relación que se simboliza por R del conjunto A en el conjunto B es todo su conjunto de productos cartesianos de A por B. ¿Listo? Entonces, una relación entre dos conjuntos es una correspondencia. Una correspondencia entre los elementos del conjunto A y los elementos del conjunto B. ¿Sí?
Eso es una relación. Es una correspondencia entre los elementos del conjunto A con los elementos del conjunto B. Y se denota de esta forma. Matemáticamente, esa correspondencia entre los elementos de dos conjuntos se denota de esta forma, ¿no? Quiere decir la relación de A con B o A relacionado con B. ¿Ya? Eso es. Otra definición. Una definición alternativa, ¿no? Dado el conjunto A no vacío, una relación de A en A es aquella correspondencia definida por el producto cartesiano de los elementos de A con los mismos elementos de A. Eso va a ser, ¿ya? Lo que nos interesa más es esta definición, ¿no? ¿Qué es una relación? Es una correspondencia que se da entre los elementos del conjunto A con los elementos del conjunto B. Eso es. Matemáticamente se representa de esa forma. Quiere decir, R es la relación de A con B o A relacionado con B. Ok, esas son las definiciones preliminares para qué es una función. Definiciones formales de correspondencia, ¿no? Entonces yo lo he anotado así. Una regla de correspondencia es un objeto matemático cualquiera que hace las veces de ser un mediador, ¿no? O un moderador. Por ejemplo, ahora que estamos hablando mucho de elecciones y se habla de debates, ¿no? En los debates, entre los candidatos, hay una persona que hace las preguntas y que da la palabra a cada uno de los candidatos, ¿no? Por él pasan. Los candidatos no pueden hablar por su cuenta. Tienen que, al periodista que está haciendo la entrevista o está llevando adelante el debate, le llaman moderador, ¿sí? Porque les da la palabra, o sea, él hace que interaccionen los candidatos. Es lo mismo, ¿no? Matemáticamente hablando. Un moderador es un mediador entre los elementos de dos o más conjuntos, ¿sí? Él es el que facilita las relaciones del tipo que sea en el conjunto A y los elementos del conjunto B. Entonces, esta palabrita la vamos a utilizar harto, ¿ya? La regla de correspondencia. Primero veremos cómo se escribe una función. Una función hay en todas partes, ¿no? La función es la base principal de lo que son todas las matemáticas superiores. En todas las matemáticas que se estudian, en cálculo 1, cálculo 2, variable compleja, variable vectorial, diferenciales, ¿qué más hay? Las transformadas, todo eso. La base fundamental, el elemento principal es una función, ¿no? Entonces, por eso dice, la simbología se refiere a de una función, ¿no? Una función, ¿ya? Siempre se representa mediante una regla de correspondencia, ¿ya? Entonces, como hemos dicho, ¿no? La regla de correspondencia tiene que ser el corazón de la función, es la que hace que se comuniquen los elementos del conjunto A con los elementos del conjunto B. Si no hay regla de correspondencia, esos dos conjuntos no se van a poder comunicar, no van a poder interactuar, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es fundamental la regla de correspondencia. Y esa regla de correspondencia puede ser, como nos hemos dicho más arriba, puede ser un ente matemático, un objeto matemático cualquiera. Esos objetos matemáticos pueden ser, en lo general, unos conjuntos, ¿sí? Los llamados diagramas de Venn. Puede ser también ese mismo diagrama de Venn, pero escrito de forma extensa. No como diagrama de Venn, sino escrito de forma extensa, ¿no? Como conjunto. También el modelo matemático puede ser una fórmula matemática, ¿ya? Ese modelo matemático también puede ser una gráfica de cualquier tipo, una gráfica continua, una gráfica discreta, una gráfica de probabilidades de cualquier tipo, ¿no? El modelo matemático también puede ser una tabla cualquiera, una tabla de datos puede ser, ¿no?
una tabla de valores. O, finalmente, para otros fines, el modelo matemático puede ser una oración, o sea, un conjunto de palabras que describan un fenómeno físico. Ese es el modelo matemático, como en el ejemplo que habíamos visto más arriba, ¿no? La variable estado civil toma los valores de casado, soltero, divorciado, etcétera. Así es. Todos esos son modelos matemáticos, son, que hemos dicho, reglas de correspondencia. Entonces, las reglas de correspondencia generalmente pueden ser de este tipo, pero puede haber otras formas también de escribir una regla de correspondencia. A los fines de la materia, que se llama funciones reales en una variable, estamos tomando como reglas de correspondencia estas 6, ¿ya? Otra es que las funciones por letras. Puede ser f, una función f, función g, función h, función w, función z. Z y w generalmente se utilizan en cálculo 2, ¿no? Y en cálculo 1 generalmente usamos f, g, h. Pero cualquier letra puede servir. Cualquier letra puede servir para nombrar una variable. Y entonces anotaremos cada uno de estos, estas reglas de correspondencia. Ya cada una de estas, no siempre en ese orden. Para los fines de definición, situación conjuntista. Las funciones se miran de forma pura, ¿no? Los que están en la avenida Villazón en el monobloc, y desde el lado de la matemática práctica, algebraica, resolutiva, ¿ya? Entonces, desde el lado de los puros, la función se llama como conjunto. Entonces empezamos así, ¿no? Si a una función, entonces cualquiera de las expresiones, cualquiera de estas formas, es una regla de correspondencia que describe las características de la función f, ¿ya? Si escribo de esta forma, quiere decir que estoy hablando de una función de a en b. Y aquí están sus características, ¿no? F de a en b tiene elementos x en el conjunto A y tiene elementos y en el conjunto B. A la variable x siempre se le va a denominar variable independiente. A la variable y se le va a denominar variable dependiente. Como hemos dicho, f es el nombre. Conjunto A se llama conjunto de partida y el conjunto B se llama conjunto de llegada. ¿Listo? Aquí está lo que hemos dicho. Eso es. Esta es una forma, pero desde el punto de vista de la matemática pura, analítica. ¿Ya? Desde ese punto de vista. La otra notación es desde el punto de vista algebraico, el de resolución, práctico, ¿no? En ese punto, entonces, aquí entonces me he equivocado. Esta no es analítica, ¿no? Esta es una notación práctica, le pondremos, o algebraica. Así es, ¿ya? De una variable. Como han dicho, esta es una representación de algebraico de las funciones. Es una variable que tiene, es una regla de correspondencia que tiene el cometido de ser operacional, para operar, o sea, para manejar la función. Y esa representación es como está en este recuadro. F entre paréntesis X. Y se lee Y es función de X. En este caso se lee una función de los elementos de A en los elementos de B. Así se lee esto, ¿no? Sea una función de los elementos de A, B. Así es. Esta se lee, la variable Y es función de la variable X. Simplemente se dice F de X, nada más, ¿no? Entonces, a describir una función para fines analíticos, demostrativos, teóricos. Y esta es una forma de escribir una función para fines prácticos, algebraicos, resolutivos. ¿De acuerdo?
Sí, está Ahora, bien. cuando la función se escribe de forma práctica algebraica, hay otra forma más de escribir, ¿no? Cuando la función está de esta forma, y igual a f paréntesis x, se dice que la función está en su forma explícita. Quiere decir, cuando se dice explícito, quiere decir que la variable y siempre está despejada. Pero hay otra forma de escribir, parecida a esta, ¿no? Cuando no está despejada la variable y. Y esa notación se llama notación implícita. Cuando la variable y no está despejada, la notación se dice explícita. Y su forma de representar es esta. Está muy chiquito esto, ¿no? Fíjense la relación con esta, ¿no? Y esta se va a leer. F de X. Aquí está mal, ¿ya? Esto vamos a arreglar. ¿Qué me ha pasado? La variable X siempre va a ir primero. ¿Ya? La variable X siempre va a ir primero. F de X, Y es igual a una constante K. O F de X, Y es igual a 0. Hay otro error aquí, ¿no? Son la base fundamental de todo lo que es las matemáticas. Esa constante no necesariamente tiene que ser real, ¿no? También puede ser compleja, porque hay las funciones de variable compleja, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces es K. Listo. Y veremos una forma más de representar una función. Ya hemos visto la representación analítica, la representación práctica, explícita y la representación práctica implícita. Y la otra es la representación de funciones en variable mediante los diagramas de Venn. Mediante diagramas de Venn, una función puede representarse de esta forma, ¿no? A es el conjunto de partida, ya lo hemos dicho aquí arriba, ¿sí? A es el conjunto de partida y B es el conjunto de llegada. Los elementos del conjunto A son X y los elementos del conjunto B son Y. Entonces, esta forma de representar y esta forma de representar son lo mismo. No, esto es lo mismo que esto que está aquí. ¿De acuerdo? Es una variante nada más. ¿De acuerdo? Eso es. De esa misma función, f, la que nos empezó a llamar aquí arriba, ¿no? Una función se puede representar analíticamente, algebraicamente, como diagramas de Venn, pero también se puede representar como pares ordenados, de esta forma, ¿no? Esta es una representación en pares ordenados. ¿Qué pasó? Esa es, ¿no? F es igual a x1, y1, x2, y2, donde cada paréntesis representa un par ordenado. Para todo x que pertenece a A, y aquí está mal, para todo y que pertenece a B. Va a ser. Y una variante de presentación, haciendo, lo estoy poniendo, aquí está. Y eso hay que cambiar. Y pertenece a B. Esto mismo se está poniendo en forma de tabla. A nosotros, como ingenieros, que solo manipulamos las funciones, o sea, esta representación no la vamos a usar muy seguido. Tal vez para identificar la función, pero para nada más. O sea, no la vamos a utilizar para fines de demostraciones, porque nosotros no demostramos, nosotros resolvemos. ¿Ya? La que vamos a utilizar es esta, la notación algebraica. O esta, ¿no? La que también es algebraica, pero para funciones que se dicen implícitas. La representación de conjunto y la representación de par ordenado
o la representación en tablas se usa en otros campos de la matemática. Por ejemplo, en probabilidades, ¿no? En el tema de probabilidades, una función generalmente se representa por tablas, ¿no? Entonces, con esos conceptos, todos los conceptos preliminares de relación, variable, par ordenado, producto cartesiano y la simbología que nos ha notado de las funciones, podemos definir lo que es una función. ¿Qué es una función? Una función, pero una relación que cumple condiciones especiales. Una función es una relación. Aquí dice la definición, ¿no? Una relación f de a en b es una función. Sí y solo sí, a cada elemento del conjunto A le corresponde un único elemento del conjunto B. Esa es la condición. Si esto no se cumple, si eso no se cumple, esto sigue siendo una relación de las que nos ha hablado. ¿Qué es una relación? Es una correspondencia entre los elementos del conjunto A con los elementos del conjunto. Pero, si en esa relación de los elementos de A en B, a cada elemento de A solo le corresponde un elemento de B, esa relación se convierte. Entonces, se puede definir así, ¿no? Una función es una relación entre dos conjuntos en la que a todo elemento del conjunto le corresponde un único elemento del conjunto de llegada. ¿Está bien? Esta es la definición de función. No nos vamos a olvidar. Y aquí tenemos la misma representación. Ya nos visto como conjuntos, ¿no? Acá a todo elemento del conjunto. Ahora, esta representación, si ve de las dos primeras definiciones, ¿no? Estamos volviendo en una sola. Hemos dicho, la función se puede representar de otra forma. Entonces, esto simplemente estamos combinando, ¿no? Las representaciones primeras, ¿no? A cada elemento del conjunto a todo elemento del conjunto A, le corresponde un único elemento del conjunto. ¿Listo? Esa es la definición de función. Entonces, vamos a dejar bien clarito, ¿no? Para definir una función, se necesitan tres cosas. Primero, el conjunto ida, ¿ya? Segundo, el conjunto de llegada. Y tercero, la regla de correspondencia. Aquí está. Se establece este conjunto. ¿Qué son? ¿Quién está rayando? Y tercero, las reglas de correspondencia. ¿Ya, jóvenes? Esos son, esas tres cosas. Queda completamente determinada cuando se tienen tres cosas. El conjunto de partida, el conjunto de llegada o la regla de correspondencia. En otras palabras, una función queda completamente determinada cuando se tiene la variable, se tiene variable y se tiene las variables. Eso va a ser, de todo lo que nos ha hablado, esa es la conclusión fundamental. Ahora, esta definición, estas dos definiciones que nos ha dado para función, es para funciones de cualquier tipo, pues, ¿no? No necesariamente a lo que nos interesa. Funciones reales de variable real en una variable. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que el conjunto A tiene solo números reales y el conjunto B tiene solo también números reales, ¿no? Ese es nuestro trabajo. Después, en otras materias van a funciones las funciones complejas, por ejemplo, ¿no? Las funciones complejas, el conjunto A es complejo, tiene elementos, números imaginarios y el conjunto B también tiene números imaginarios. O puede ser, el conjunto A tiene números reales, el conjunto B tiene números imaginarios. O al revés, el conjunto A los reales. ¿De acuerdo? Nosotros en este curso, las funciones
donde los elementos X son reales y los elementos Y también son reales. Se les llama funciones reales de variable real en una variable. En dos o tres variables, eso se lleva en cálculo 2, ¿no? Entonces, solo arreglaremos un poquito la definición, nada más, ¿no? Dice, una función real de una variable es una regla de correspondencia f entre dos valores reales x y y. Es lo que nos dicho, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la x pertenece al conjunto A y el conjunto A es un subconjunto de los reales. Y las variables y son números reales que pertenecen al conjunto B, y ese conjunto B es un subconjunto o es el mismo conjunto, puede ser el mismo conjunto ya. Aquí también le arreglaremos esto. Un conjunto o puede ser igual al conjunto R. ¿De acuerdo? Caramba. Así es. De tal forma que a cada valor de la primera, o sea, a cada valor del primer conjunto, ¿sí? A cada valor de la primera le corresponde según su regla, porque la regla, dicho, puede ser cualquier objeto matemático, un único valor de la segunda, es decir, del segundo conjunto. Eso es. Una función real de variables real es una regla de correspondencia f entre dos variables reales, x y y, x que pertenece al conjunto A, subconjunto de los reales, y y que pertenece al B, subconjunto de los reales, tal que a cada valor del conjunto A le corresponda, según la regla de correspondencia, un único valor de... Listo. Eso es la definición de función, ¿no? Para nosotros lo vamos a decir así. Una función es una relación de tipo especial en la que a cada elemento del conjunto A le corresponde un único elemento del conjunto B. Así es. Esa va a ser nuestra definición. Y entonces aquí podemos ver algunos ejemplos ya de funciones, ¿no? Ya que lo hemos definido. La pregunta es, ¿cuál de todos estos son funciones? ¿Cuáles no son funciones? De los 9 ejemplos que tenemos ahí. Y aquí están las respuestas, ¿no? Las figuras A, C, D y E son consideradas aplicaciones de A en B, puesto que a todos los elementos del conjunto A le corresponde un único elemento del conjunto B. Veremos cuáles son las figuras A, C y D. A, C y D. Dice son aplicaciones. Aquí estoy poniendo otro conceptito, ¿no? Entonces hay tres tipos de objetos matemáticos. Las aplicaciones y las funciones. Desde el punto de vista analítico. Ya no se van a olvidar eso. Desde el punto de vista de los puros, de los matemáticos. Son 3. Aplicaciones y las funciones. ¿Qué característica tiene el conjunto A? ¿Qué dicen? Juan, ¿por qué se dice aplicación? El conjunto A y el C. Se llama aplicación. En el conjunto de llegada hay elementos libres, como este. Fíjense. En el conjunto de partida todos los elementos tienen una asociación, se asocian con algún elemento de B. Pero en el B hay algunos elementos libres. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, esos se llaman aplicaciones. El otro. Las figuras B y G no son consideradas funciones de A en B. ¿Por qué? En virtud de que algún elemento de A le corresponde más de un elemento de B. Las figuras B y G. Las figuras B y G no son funciones. ¿Por qué? Para que sea función, a todo elemento de A le tiene que corresponder un único elemento de B.
Y si se fijan aquí, a este elemento de A le corresponden al mismo tiempo dos elementos de B. Por lo tanto, ya no es función. ¿De acuerdo? En la G, a este elemento de A le corresponden dos elementos de B. Por lo tanto, no es función. De la misma forma, al tercer elemento de A también le corresponden dos elementos de B. ¿Ya? ¿Está bien? Las figuras f de h se consideran funciones. ¿Por qué? F y H, porque a todo elemento de A le corresponde un único elemento de B. Está bien. A todo elemento de A le corresponde el único le corresponde en H. Y la figura F, a todo elemento de A le corresponde un elemento de B. ¿De acuerdo? Entonces, como conclusión, vamos a decir aquí, las aplicaciones también son funciones. Para los matemáticos tienen una característica diferente. Para nosotros, las aplicaciones también van a ser funciones, ¿ya? Igual a función. Las vamos a tomar como funciones porque cumple la regla que nos dicho aquí en la definición. ¿Qué dice la definición de función? A todo elemento de A le corresponde un único elemento de B. Listo. No queda sobrando. Por tanto, estas que primero para nosotros, porque cumple nuestra condición. A todo elemento de A le corresponde un único elemento de B. A los elementos de A le corresponde un único elemento de B. ¿Listo? Eso es. Así va a ser la definición, ¿ya? Nos olvidamos nosotros de esta palabrita, aplicación. Es que lo vamos a tachar. Así es. ¿Ya? Una aplicación también es una función porque cumple nuestra definición. Ahora veremos los ejemplos. Las funciones hemos dicho que se pueden escribir de forma analítica, de forma algebraica, como conjunto, como diagramas de Venn o como conjuntos escritos por extensión o conjuntos de pares ordenados. Aquí está el otro ejemplo, ¿no? Ejemplo. ¿Cuáles de los cuatro objetos matemáticos que están escritos aquí son funciones y cuáles no? F es función, dice. Pues al tomar dos pares distintos cualesquiera, estos no tienen la misma primera componente. Entonces ahí está la clave, ¿no? Cuando escribimos una función en esta forma, simplemente hay que fijarse el primer término. Si el primer término no se repite, es función. Listo, ¿ya? G no es función, porque dos de sus pares ordenados tienen la misma primera componente, que está G, ¿no? Si nos fijamos, aquí está el 3 en el segundo término y en el último término también está el 3. Es la primera componente que se repite. Por lo tanto, como se repite, no es función. ¿De acuerdo? H es función. Nos fijaremos. 1, 2, 3, 4, 5. Ninguno de... Por lo tanto, es función, ¿no? Y no es función, porque sobrando el elemento 5 es el conjunto A. Y no es función. Función porque queda sobrando el elemento 5. No entiendo esto. Y no es función porque queda sobrando el elemento de partida A. Ya. Este conjunto D este conjunto, el I, está relacionado con estos dos conjuntos de aquí arriba. ¿Ya? Con estos dos conjuntos está relacionado. Por eso dice, es el conjunto de I, queda sobrando el elemento
5 del conjunto A. Entonces, es otra forma de interpretar, ¿ya? Este desde el punto de vista analítico. Dice así entonces, ¿cómo interpretamos así? Dado el conjunto A, que sería el conjunto de partida, y el conjunto B, el conjunto de llegada. Entonces se forman los pares, las relaciones. Los conjuntos A y B, que serían estas, ¿no? Estas tres, la F, la G y la H, simplemente las hemos identificado desde el punto de vista algebraico. No nos ha hecho ningún otro análisis. Entonces, algebraicamente, ¿cómo se reconoce que las funciones que están escritas en esta forma son, o las expresiones que están escritas en esta forma son funciones? Son funciones cuando la primera componente no se repite algebraicamente. Pero analíticamente ya tenemos que ir hasta a la definición. ¿Qué dice la definición de función? A los elementos del conjunto A les debe corresponder un único elemento del conjunto B. Y entonces aquí hay que ser bien estricto, ¿no? En las definiciones, en los análisis analíticos, bien estricto. Entonces se dice, a todo elemento del conjunto A le corresponde un elemento del conjunto B. A 1 le corresponde 5, a 2 le corresponde 3, a 3 le corresponde 4, a 4 le corresponde 6. Y por eso dice, y a 5, a este 5, ¿qué le corresponde? Ninguno, ¿no? Por eso dice, queda sobrando. Por lo tanto, no es función. Desde el punto de vista analítico. Algebraicamente, si miramos así nomás, sin tomar en cuenta esto, miramos este conjunto y ¿es función? Para nosotros sí es función. ¿Por qué? Porque la primera componente, analíticamente tenemos que ir un poco más profundo y entonces ver qué características tiene el conjunto de partida y qué características tiene el conjunto de llegada. Más fino, si quieren, el elemento 5, ¿con quién relacionarse? ¿No? No se corresponde con ningún elemento del conjunto de llegada. Por lo tanto, analítico no es función. ¿Listo? A eso no nos vamos a meter. Nosotros estamos haciendo el trabajo algebraico. Por eso aquí nos mirad. ¿De acuerdo? Ok. Otra forma de representar las funciones era mediante tablas. Y aquí hay un ejemplo, ¿no? Digamos, ¿qué es una función? ¿Para qué me sirve una función? Una función me sirve para describir los fenómenos físicos observables de la naturaleza. Y entonces, digamos, la tabla siguiente es la representación de una función. Esta función la describe las temperaturas registradas durante un día. Ok, ¿no? A las 0 horas la temperatura es de 9 grados centígrados. A las 2 horas la temperatura es de 8.5 grados centígrados. A las 4 horas la temperatura es de 8 grados centígrados y así, etcétera. Entonces, una función también se puede describir así, pero nosotros no la usamos. ¿De acuerdo? Ya estamos poniendo límites a lo que vamos a usar y a lo que no vamos a usar. Otra forma de escribir las funciones era de la forma algebraica, y esa es la que nos interesa, ¿no? ¿Qué es una función en forma algebraica? Es una fórmula matemática, eso es. Y entonces todas estas expresiones son fórmulas matemáticas, ¿no? Entonces se dice, estas dos primeras serán funciones polinómicas. Estas otras dos serían funciones trascendentes, se llaman. Pero también les podemos decir funciones trigonométricas. Todas estas son funciones hiperbólicas. Estas son funciones logarítmicas. Estas son funciones arco. Todas estas cuatro, esta y esta, se llaman en general funciones trascendentes. Y cuando las subdividimos son trigonométricas, hiperbólicas, logarítmicas, arco también, ¿no? Y estas son funciones irracionales. ¿De acuerdo? Entonces, algebraicamente, mediante la fórmula matemática.
Y como la variable y, si se fijan, está despejada en todas la variable y está despejada, estas funciones están escritas en su forma explícita. Pero también las funciones se pueden escribir en su forma implícita, hemos dicho, ¿no? Cuando están mediante una fórmula. Y ahí tenemos ejemplos, ¿no? Ejemplos de funciones escritos en la forma implícita, ¿no? ¿Cuáles son las funciones en forma implícita? Son aquellas donde la variable y no está despejada. Y vamos a poner una condición más aquí, ¿ya? En estas formas implícitas, si la variable y se puede despejar, es una función. Si la variable y no se puede despejar, es una relación. ¿De acuerdo? Así como está, de entrada es una relación. Pero fíjense aquí, por ejemplo, en esta, en la que dice sisoide de Diocles, se puede despejar la variable y, ¿no? Sería la raíz de x al cubo sobre a menos x. Se puede despejar la variable y. Entonces, va a corresponder a una función poniendo una condición. ¿Sí? Es una función que depende de una condición. En cambio, si se vienen a la primera fórmula que se le llama folium de Descartes, y o puede. ¿Qué dice? ¿Se puede despejar y? No se puede. Como no se puede despejar y, esta forma implícita se llama siempre relación, ¿ya? Lo mismo que esta otra, ¿no? La lemniscata de Bernoulli. Aquí no se puede despejar y. Si desarrollan, esto va a ser a la cuarta y aquí hay un cuadrado. Es imposible despejar y. Por lo tanto, se llama relación, ¿ya? Donde se puede despejar y, en este se puede despejar también y, ¿no? Fíjense, va a ser x cuadrado por 3a menos x sobre a más x en raíz. Se puede despejar y. Por lo tanto, esto corresponde a una función. Cuando no es a una función, con una condición. Eso es, ¿no? Las formas implícitas pueden representar funciones con condición. Y cuando se puede despejar la variable y. Y si no se puede despejar la variable y, las formas implícitas representan relaciones. Nada más. Listo. Y estas son lo mismo. Solo que aquí tenían bonitos nombres, ¿no? Son famosas estas curvas. Tridente de Newton, tractriz de Maclaurin, etc. Se utilizaba, ¿no? Y estas son otras más comunes y silvestres. ¿Listo? Y ahora concluiremos este tema con qué tipos de funciones hay, pues, ¿no? Nosotros estamos estudiando estas, y igual a fx, pero también hay de tita, que son funciones en coordenadas polares, se llaman, ¿ya? Funciones en coordenadas polares. Aquí le pondré. En coordenadas polares, donde R es la variable dependiente y tita es la variable independiente. En cálculo 2, ya nos dicho, se estudian las funciones de varias variables. Primero se empieza por las funciones de dos variables. También son funciones de dos variables polares o las funciones de tres variables. Y aquí todavía hay otras funciones, ¿no? Podemos anotar un par más. En cálculo 2 hay las funciones en coordenadas también, ¿no? En coordenadas, si son de tres variables, tienen que ser en coordenadas cilíndricas o en coordenadas esféricas. Aquí pegaremos esta. En coordenadas cilíndricas o en coordenadas esféricas. Lo que va a variar aquí es esto. ¡Cono! Las coordenadas cilíndricas tienen variables R. ¡Mami! Por favor, apague su micrófono, me está lastimando la orejita. R, tita y z. Esa es una función en coordenadas cilíndricas. Y en coordenadas esféricas tiene R, tita y phi. Así es.
¿Ya? Todas estas son funciones. Ahí entonces podemos generalizar, ¿no? En el álgebra lineal, el que es la materia del siguiente semestre, ya se manejan funciones multivariables con n variables. Puede ser infinitas variables, ¿de acuerdo? O n variables, no infinitas. Las infinitas se manejan en otro campo, ¿no? Nosotros manejamos hasta n, digamos, ¿ya? También las funciones de este tipo, ¿no? Donde z es un número complejo, tiene parte real y parte imaginaria. O las funciones también pueden ser vectores, ¿no? Puedo manejarlo como vectores. Y es un vector f que componentes f1, f2, f3, etcétera. Aquí está, ¿ya? Entonces, pues, es importante. Todas las matemáticas que vienen después de esto se desarrollan manipulando lo que se llama una función. Vamos a empezar por las funciones en una variable. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Qué dicen? Ingeniero, una pregunta. Dígame. La función podría considerarse una relación, pero ¿Por qué es de tipo especial? Porque tiene una condición. Esa condición de a todo elemento del conjunto de par corresponder un solo elemento del conjunto de llegada. Si le corresponde más de un elemento, ya no es función, es solo simplemente una relación. ¿De acuerdo? Eso es. ¿No? gracias. La regla de correspondencia tiene que ser específica siempre, ¿no? O sea, no puede haber errores. No puede decir, le corresponde este o le corresponde este otro. Tiene que ser bien clara la regla de correspondencia. ¿Ya? ¿Alguna otra Gracias, pregunta, ingeniero. jóvenes? Sí, ingeniero, yo tengo una consulta. Una función elementos del álgebra que hemos ido aprendiendo. Por ejemplo, para hacer el modelo matemático del rectángulo, hemos acudido a los conceptos de geometría euclidiana que teníamos. ¿No es cierto? Se puede construir a partir de eso. También se puede construir planteando una ecuación y ¿no? Si usted, digamos, ha visto en física, ¿no? El movimiento uniformemente variado, ¿no? Estoy pasando clases, por favor, ¿no? El movimiento uniformemente variado. Entonces, ese movimiento uniformemente variado se relaciona con algo que se llama derivada, ¿no? Funciona con algo que se llama integral. La derivada es el contrario de la integral, ¿no? Y entonces, si yo lo integro, encuentro una ecuación, ¿no? Voy a encontrar una función. ¿Está bien? ¿Entiende eso? ¿Sí? Entonces, una función se puede construir planteando una tentativa de ecuación que se puede resolver de distintas formas, ya sea con derivadas, ya hemos visto en el ejemplo que hemos puesto del rectángulo, acudiendo a propiedades de la geometría o acudiendo a las propiedades de la trigonometría. ¿De acuerdo? Eso es. Está bien, ingeniero, gracias. ¿Algo más, jóvenes? Nada, ¿no? Ok, esta clase realmente ha sido larguita, pero es la introducción. Ya mañana sí vamos a tener que pasar clases para hacer la parte práctica. Terminaremos con el otro temita, que es lo que más me interesa, ¿no? De estas funciones tenemos que definir algunas cosas. Lo primero que tenemos que definir es el dominio y el rango de la función. ¿Listo? Entonces pondremos nuestro ejemplo. Esto representa una función. En esa función ya hemos dicho, los elementos del conjunto de A se llaman X y ese conjunto también se llama dominio de la función. ¿Ya? Los elementos del conjunto B, conjunto de llegada, también se llama, son Y. Ese conjunto, el conjunto de llegada en total se llama codominio también o contradominio le dicen los puros. Nosotros, dentro de ese conjunto,
hay otro subconjunto chiquitito, que hay veces puede ser también igualito al grande. Ese, pero empezaremos porque es más pequeño que el codominio. Se llama rango o imagen, ¿ya? Entonces, lo que a mí me interesa ahora, para empezar a hacer las funciones, es empezar a calcular las X y las Y. Solo hemos dicho que son elementos, pero ¿qué elementos? ¿Ya? Eso es lo que se refiere ahora en este momento, lo que queremos hacer. Encontrar los valores de X y encontrar los valores de Y. Los valores de X que se presentan todos los valores de X. Matemáticamente se escribe así, ¿no? El dominio de F es X, Y, tal que pertenece a F, tal que X pertenece al conjunto de partida, ¿no? Desde el punto de vista algebraico, ¿qué es el dominio? Sea la función de variable real con regla de correspondencia y igual a F de X, ¿no? Algebraico. Entonces, el dominio es el conjunto de todos aquellos valores reales que puede asumir la variable X. ¿Está bien? Eso es el dominio, lo que les he dicho, ¿no? Me interesa saber qué valores tiene X. Entonces, desde el punto de vista algebraico está claro. El dominio son todos aquellos valores que puede asumir en los reales la variable X. Y se representa de esta manera. Dominio de F va a ser X, Y que pertenecen a F, tal que X pertenece a los reales. O lo mismo que es el conjunto A, ¿no? Eso es. La otra definición se llama rango. ¿Qué es el rango? Aquí está la definición desde el punto de vista conjuntista, que no nos interesa mucho. Lo que nos interesa es la definición algebraica. Sea la función de variable real con regla de correspondencia y igual a f de x. Entonces, el rango o imagen de la función son todos aquellos valores que puede asumir la variable y en función de los valores que asumen la variable x. Lo mismo, ¿no? El rango de la función se define como x, y que pertenecen a f, tal que y pertenece a c, que es un subconjunto de b. Eso dice. Aquí está. Es lo que nos ha dicho, ¿no? Lo que nos interesa es encontrar los valores de x, que se llama dominio, y los valores de y, que están en este conjunto chiquitito que se llama c, se llama rango. Cuando los valores están en todo el conjunto, se llama codominio. Nada más. Eso es, ¿no? Y el codominio es eso. El codominio de la función es y que pertenece a los reales, tal que y pertenece a todo el conjunto. No solo a un subconjunto, sino todo el conjunto de llegada se llama codominio. Listo. Entonces, si la función está escrita como como un conjunto extendido, como un conjunto de pares ordenados, a la primera componente de cada par ordenado se le llama dominio. ¿Cuál sería el dominio de f? El dominio de f sería -4, -1, 3, 4 y 5, que son las primeras componentes. ¿Ya? ¿Y cuál es el rango? El rango son las segundas componentes. -1, 11, 0 y 7. También el -1 está repetido, no hay problema en eso. ¿De acuerdo? Eso es. ¿Cuál sería el dominio en estas? El dominio sería -2, -1, 0, 1 y 2. Aquí está. ¿Cuál es el rango? 4, -4, -2, 0, 2, -4. ¿Y cuál es el rango? Ojo aquí, ¿no? Ojo aquí. El rango son las segundas componentes, pero que no se repiten. ¿Ya? -4, -2, 0, 2. El -4 ya se repite. Entonces no forma parte del rango, porque está repetido. No tenemos que repetir.
Entonces, dominio, las primeras componentes. Rango, las segundas componentes que no se repiten. Y codominio, todas las segundas componentes. ¿Está bien? Entonces, aquí había que arreglar, ¿no? El rango es menos 1, 11, 0 y 7. Menos 1, 0, 11 y 7. ¿Y el codominio cuál sería? Menos 1, 11, 0, menos 1 y 7. Lo mismo, solo que aquí se está repitiendo el menos 1, por eso sería codominio. Pero como hemos dicho aquí, ¿no? Este conjunto es pequeñito. En ocasiones puede llegar a ser el mismo también, el mismo conjunto, ¿no? Pero estamos partiendo desde diciendo que es pequeño. Pero el codominio puede ser igual al rango. Hay funciones en las que el codominio es igual al rango. Ya, ese es un ejemplo de esto. Perdón, el codominio es igual al rango. Por eso solo se ha escrito el rango y no el codominio. Porque es lo mismo, ¿no? En cambio, aquí es diferente. Aquí sobra una más, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Menos 4, menos 2, 0, 2 y menos 4. Eso es. ¿De acuerdo? Lo mismo aquí. Ese es un ejemplo. Estas funciones no las vamos a manejar. Solo son de ejemplo, nada más. Pero así se calcula el dominio. Dominio son las primeras componentes. Rango son las segundas componentes que no se repiten. Y codominio es todo el rango. Todas las segundas componentes. Todas las segundas componentes. ¿Listo? Ok. Lo que nos interesa es calcular el dominio de las funciones que están representadas en forma algebraica. Es decir, en la forma y igual a f de x. ¿Ya? Y entonces, para calcular esos dominios, existen varios casos. Caso 1. Si la función es polinómica nada más, su dominio va a ser todos los reales. ¿Ya? Para todo x que pertenece a los reales. Es decir, dominio de f, aquí le podemos poner así, x es igual a x que pertenece desde menos infinito hasta infinito. Polinómicas, ¿no? Caso 2. Si las funciones son de tipo racional, es decir, son funciones que son división. Entonces, el dominio, ¿qué quiere decir? Son todos aquellos valores de x donde existe la función, donde se puede asumir la variable x un número real. Eso nos ha dicho aquí, ¿no? Otra forma de decir que es el dominio son todos aquellos valores de x donde existe la función. Y entonces, en este nivel de cálculo 1, nosotros no conocemos la división entre 0, ¿no ve? Todavía no se conoce, pero después van a ver que la división entre 0 es infinito. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que poner esas condiciones, pues que todavía no conocemos. No conocemos la división entre 0. Entonces, el dominio resulta de poner la condición de que su denominador tiene que ser distinto de 0, ¿ya? En este caso se debe garantizar la existencia de la función racional, dice, ¿no? Para que esto suceda, se debe evitar la división por 0. Ahí está, eso está más claro. Si la función que estoy estudiando es de tipo racional, se debe evitar la división por 0. Esto implica excluir del dominio todos aquellos valores de x que hagan el denominador 0 o donde se haga 0 el denominador. Entonces la condición es g de x distinto de 0. Y entonces el dominio de esta función racional va a ser x que pertenece a todos los reales menos aquellos puntos donde el denominador se hace 0. ¿Ya? Menos aquellos puntos donde el denominador es 0. Forma 3 o caso 3. Si la función está afectada por un radical de índice par, ¿ya? Es decir, si la función es de esta forma, su regla de correspondencia es de esta forma. Entonces, hay que poner también una condición. La condición sale de algo lógico en este momento. Nosotros no conocemos las raíces de los números negativos, ¿no? No conocemos raíces de números negativos. Más arriba sí vamos a conocer, ¿no? Entonces, esa es la condición que hay que poner. El dominio son todos aquellos valores de x donde existe la función. Es otra forma de definir. Entonces, ¿dónde existe la función?
Solo conozco los números de las raíces de números, la raíz par de números positivos. Entonces, la condición es todo lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. En este caso, se debe garantizar la existencia de la función radical. Es decir, se debe de garantizar la existencia de la raíz. Para esto, se debe garantizar la existencia de la raíz. Es lo que les he dicho, ¿no? Esto se logra haciendo que la expresión subradical, es decir, lo que está dentro de la raíz, sea mayor o igual que 0. Porque conocemos la raíz de 0, ¿no? Raíz de 0 es 0. Listo. Listo. Esta es la condición. Por lo tanto, el dominio de la función estará dado por el conjunto solución de la desigualdad. Para encontrar el dominio de este tipo de funciones, hay que resolver esta desigualdad. ¿Ya? Solo estamos poniendo cómo se calcula. Ya no nos va a alcanzar hoy día para calcular. Mañana vamos a calcular, vamos a hacer ejercicios de esta parte, ¿ya? Caso 4. Cuando la función está afectada por una raíz de índice impar, es decir, la regla de correspondencia tiene una raíz impar. Cuando es raíz impar, se va al caso 1. Es lo mismo nomás. Hay que eliminarlo la raíz de entrada. Entonces, su dominio es todos los reales. Todos los reales es el dominio, ¿ya? Cuando hay índice impar. Caso 5. Si la función está afectada por un logaritmo neperiano, si la regla de correspondencia tiene logaritmo neperiano, no conocemos logaritmos de números negativos, ¿no? Ok, entonces si no conocemos los logaritmos de números negativos todavía, entonces, ¿qué hay que decir? Que los números tienen que ser siempre positivos. Entonces, ¿cuál es la condición cuando la regla de correspondencia tiene logaritmos? El argumento del logaritmo tiene que ser mayor que 0, ¿ya? Porque no conocemos logaritmo de 0, ¿no ve? Logaritmo de 0, nada, no conocemos. ¿De acuerdo? Entonces, la condición es cuando la regla de correspondencia tiene logaritmo, la condición para encontrar el dominio es hacer g de x mayor que 0. Y el dominio de la función es igual al conjunto solución de la desigualdad. Hay que resolver esta desigualdad. ¿Listo? Caso 6 es una variante de este, ¿no? Pero cuando es un logaritmo en una base diferente. Entonces, nos acordaremos del prefacultativo, pues, ¿no? ¿Cuáles eran las condiciones de los logaritmos decimales o de los logaritmos en cualquier base? Primera condición era que g de x tiene que ser siempre positivo, ¿no? Lo que está dentro del logaritmo tiene que ser siempre positivo. Esa es la condición. Aquí está. G de x positivo. Segunda condición era que la base tiene que ser distinto de 1 y tiene que ser mayor que 0. ¿No ve? ¿O hay logaritmo en base 1? No hay. Entonces, para nosotros de forma práctica, lo que les he dicho, ¿no? Si la regla de correspondencia tiene o contiene un logaritmo en otra base, en cualquier otra base, las condiciones son g de x mayor que 0, h de x, es decir, la base mayor que 0 y la base distinto de 0. Y el dominio de la función está dado por la intersección de los conjuntos soluciones de las desigualdades anteriores. Es decir, hay que resolver estas tres condiciones, estas dos desigualdades e intersectar su solución. Ese es el dominio de la función. Caso 7. Si la función está afectada por alguna expresión trigonométrica inversa, si la regla de correspondencia de la función contiene funciones arco. No lo vamos a demostrar, solo vamos a anotar, ¿no? Si la regla de correspondencia tiene funciones arcoseno o arcocoseno, para encontrar el dominio hay que hacer siempre lo que está dentro del arcoseno o lo que está dentro del arcocoseno, hay que hacer entre -1 y 1. Y como siempre, el dominio de la función es igual al conjunto solución de la desigualdad. Y dentro de este caso 7, cuando están afectadas de funciones trigonométricas inversas, hay varios, ¿no? Cuando es arcoseno y arcocoseno, tiene que estar entre -1 y 1. Siempre lo que está dentro del arcoseno y lo que está dentro del arcocoseno.
Pero la función, la regla de correspondencia puede tener arcotangentes y arcocotangentes. Cuando está con arcotangentes y arcocotangentes, el dominio es todos los reales, ¿ya? No hay que resolver nada. Ya de entrada, si es arcotangente o arcocotangente, el dominio es todos los reales. El otro caso, si la función está afectada por arcosecante y arcocosecante o arcocosecante, ¿qué hay que hacer? La condición, ¿cuál es? Lo que está dentro del arcosecante o lo que está dentro del arcocosecante tiene que estar entre menos infinito y menos 1 o entre 1 e infinito. Hay que hacer cumplir esta condición. ¿Listo, jóvenes? Hay una propiedad fundamental. Si dice así, ¿no? Si la función está compuesta por varias funciones más pequeñitas, f de x grande, digamos, y tiene varias funciones, aquí puede estar una raíz, un logaritmo, un arco, así varias. Entonces hay que separar, dice, hay que separar para encontrar el dominio. Y entonces el dominio total, el dominio de la función, de esta función, su dominio total, va a ser el dominio de F1, intersección el dominio de F2, intersección el dominio de F3, etc. La palabra sabia, ¿no? Divide y vencerás. Así es, ¿ya? Esta reglita no hay que olvidarse. Es la que más vamos a usar. Y ahí tenemos un par de ejemplos cortitos, ¿no? ¿Cuál es el dominio de esta función? Es una función polinómica, ¿no? Caso 1. Caso 1. Por lo tanto, su dominio, todos los reales. Exacto, así es. Esta otra función tiene una raíz, la regla de correspondencia tiene una raíz impar, ¿no? Por lo tanto, su dominio es lo mismo que caso 1. ¿Sí? Es lo mismo, eso es, ¿no? Si aparece eso, lo único que si aparece una raíz con exponente impar, hay que eliminar la raíz. Esto es lo mismo que esto. Es lo mismo. ¿Sí? La raíz 7 se la elimina. No nos interesa la raíz impar. Esta podemos analizar y es lo mismo que esta y su dominio es los reales. Esta otra. ¿Cuál es su dominio? Denominador diferente de 0. Eso es lo primero que hay que hacer, ¿ya? El denominador diferente de 0. Ahora, puede ser que como en este caso, esta ecuación que es el denominador, solo tenga soluciones imaginarias. ¿Ya? Es decir, solo tenga soluciones complejas. Si las raíces de esta ecuación, de esta expresión del denominador, están en los reales, hay que quitar, pues, esas expresiones del dominio. Pero si no está en los reales, si está en los complejos, no nos interesa. Sigue siendo su dominio todos los reales. Factoricen esto, a ver, ¿qué soluciones sacan? Aquí dice, al intentar factorizar el primer miembro de esta última expresión, de esta, se aprecia que la misma presenta soluciones imaginarias, por lo cual el dominio de existencia de la función simplemente será todos los reales. Como estamos haciendo funciones reales de variables real en una variable, todo lo que hacemos es en los reales. Pero si esto estaríamos haciendo en los complejos, ahí es diferente, ¿no? En los complejos, ¿cómo sería? Esto sería z. Todo ya sería z, ¿no? Así. Eso serían los complejos. Y entonces cuando resuelvo esto, aquí sería z cuarta menos z cubo menos z más 3, distinto de 0, tengo que encontrar esos valores, aunque sean complejos. Y entonces sería el dominio, todos los complejos, menos todos aquellos valores que verifican esta ecuación. ¿De acuerdo? ¿Está bien? ¿Se ha entendido hasta ahí, jóvenes? Sí, se ha entendido, ingeniero. Ya, por favor, esto nomás, ¿ya? Para mañana hay que recordar estos casitos, ¿ya? Polinómica, todos los reales. Fraccionaria, el denominador distinto de 0. Raíz par, lo que está dentro de la raíz, mayor o igual que 0. Raíz impar es lo mismo que una polinómica. Logaritmo neperiano, lo que está dentro del logaritmo, solo mayor que 0 porque no se conoce todavía el logaritmo de 0, ¿ya?
Y si es cualquier otro logaritmo, en cualquier base, las condiciones que hemos aprendido cuando estábamos haciendo logaritmos. Solo conocemos logaritmos de números positivos y además la base siempre tiene que ser positiva y distinta de 1. Esas 3 condiciones y vamos a ir resolviendo paso a paso. ¿De acuerdo? Si la función está afectada o si la regla de correspondencia, así diremos mejor, ¿ya? Si la regla de correspondencia tiene algún arcoseno o algún arcocoseno, si es arcoseno o arcocoseno, lo que está dentro de esa función tiene que estar entre -1 y 1. Si la regla de correspondencia tiene arcotangente o arcocotangente, de cajón, el dominio de la función es todos los reales. Y si la regla de correspondencia tiene arcosecante o arcocosecante, para encontrar el dominio hay que plantear 2 desigualdades. La primera entre menos infinito y -1 y la segunda entre 1 e infinito. Y hay que recordar esta propiedad. El dominio de una función grande es igual a la intersección de los dominios de las funciones más pequeñas, más elementales. ¿Listo? Mañana vamos a hacer solo ejercicios de esta parte. Esta parte es la que nos interesa en realidad, ¿no? La parte de cálculo de dominios. Ya sabemos qué es un dominio y ya hemos hecho unos ejemplos sencillos y ya tenemos los casos. Entonces estamos listos para resolver los ejercicios. Ahí quedaremos hoy día. Mañana nos vemos a la misma hora.